varias cosas. Muy bien. Bueno, son 6 preguntas, son breves. Bueno, la primera sería, ¿qué idea tienes de la clase alta y baja? Sabrás que esa misma pregunta se hacía un personaje que yo hice alguna vez en teatro, en la obra Historia del Zoológico. ¿Qué idea tengo? Bueno, es que la verdad es que son conceptos como muy cuadrados de algo que es realmente muy extenso, muy complejo, ¿no? Pero pues clase alta, digamos, quien tiene el poder adquisitivo para tener todo lo que necesita, digamos, en lo que es la vida práctica, ¿no? Porque todo lo demás se consigue sin dinero, pero pues... Y por ejemplo, en el caso de la educación... En el caso de la educación, pues tienes más acceso, desgraciadamente, bueno, afortunadamente para los que tienen este nivel, tienen más acceso, pues a mejores planteles, a becas, inclusive a becas más importantes en todo el mundo, tanto en México como en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, la clase baja, ¿qué sería la contraria? La clase baja, pues justamente todo lo contrario, a la que le falta todos estos recursos para poder tener una mejor educación, una mejor alimentación, mejor estilo de vida. Más oportunidades. Más oportunidades, digamos, de desarrollo personal y profesional. Y entonces, ¿por qué crees que consideran la clase alta y baja pertenecen a esa clase? Como habías dicho, por el poder adquisitivo, por la educación. Son demasiados factores. Mira, a veces es una cuestión hasta de dónde naciste y en cuáles fueron las circunstancias que te tocaron, ¿no? Exacto. Pero eso puede cambiar también de un momento a otro. O sea, de un momento a otro hay gente que pasa de la clase baja a la clase alta en cuestión de días, a veces, o en cuestión de años, y viceversa, ¿no? Pero pues son los factores, son muchos factores, circunstancias de la vida, la familia en la que naciste, el lugar en el que naciste, el medio en el que te desarrollas, decisiones que tomas. Por ejemplo, a veces decides ser artista y entonces tienes una vida que es así. Ah, sí. Ok, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿por qué crees que existe la división y la desigualdad entre clases? Híjole, yo creo que lo que pasa, no te sabría decir con exactitud el por qué, pero sí te puedo decir que es algo tan antiguo como la historia. Siempre ha existido, exactamente, siempre ha habido diferencias sociales, diferencias jerárquicas, y no es que no crea yo en la posibilidad de un equiparamiento, pero es prácticamente algo utópico, que a lo mejor todos soñaríamos con que así fuera, porque todos queremos que pues, todo el mundo tenga acceso a todo lo mejor, ¿no? Pero desgraciadamente a veces o sea, más bien es algo que viene con la historia y que es así, y que el poder está en algunos y en algunos no, y bueno, también está a veces en uno mismo prepararse y luchar para que la historia propia por lo menos la podamos cambiar, y desde allí a lo mejor sí poder poner nuestro granito de arena para la sociedad. Entonces, ¿eso crees tú que sería, bueno, como tu parte, lo que tú podrías hacer para mejorar este problema? Pues sí, y de hecho yo creo que al hacer teatro y al hacer música, las dos cosas, eso me da la oportunidad de llegar a más gente. La cultura también es importante. Y llevar la cultura a la gente, y eso crea conciencia, y eso, el conocimiento te ayuda de cualquier manera que llegue a ti, y si además es algo que llega a través de la sensibilidad, pues como dices, humaniza, y eso es mucho mejor. Soy Daniel, ocupación, trabajo en un bosque ¿Qué idea tienes de la clase alta y baja? De la clase alta y baja, bien. Primero que nada, en la clase alta, como he trabajado con varios de ellos, pueden tener dinero y todo eso, pero lo más que les falta son educación y principios, ya que no respetan a la clase baja. La clase baja, por su independencia, pues les ha dotado ya varias veces de principios y cultura, la cual la clase alta muchas veces no tiene. ¿Y por qué crees por qué consideras que las personas de clase alta y baja pertenecen a esa clase? ¿Qué crees que influye? Más que nada la clase alta, porque ya tiene muchas cosas. Tiene todo, no les falta nada, entonces les falta principios y cultura. Ellos lo pueden comprar, así que no tienen problema con eso. La clase baja, como no tiene nada de eso, es lo único que les queda, por ese motivo. Y bueno, ¿por qué crees que existe la división y la desigualdad de clases? Más que nada por la sociedad. La sociedad ya tiene separadas las culturas, tanto altas como bajas, y por separadas. Entonces ese es el problema.
Y por ejemplo, ¿tú qué harías para cambiar? ¿O crees que se puede hacer algo? O sea, desde tu persona, ¿crees que puedas hacer un cambio? Bueno, independientemente no se puede hacer nada, ya que se necesita más un grupo de personas que activen las cosas o hagan las cosas. Pero en sí la sociedad no va a cambiar, ya que la clase alta, por el dinero y las cosas que tienen, pues no los puedes cambiar. Ok. Y tú, como tú habías dicho lo de la cultura, o sea, estás diciendo que las personas de clase alta no tienen tanta cultura, ni valores, ni pues sí, o sea, no son tan humanas y tan empáticas como las personas de clase baja. Pero ¿por qué crees que sea eso? ¿Por el poder, por el dinero? El dinero más que nada es un factor, ya que ese tipo de personas no necesitan dinero. Más que nada poder. Eso es lo que los influye y los ayuda en más que nada. Entonces, ¿crees que el poder es lo que hace que las personas de clase alta sean poco empáticas y poco humanas y pues sí, con respecto a la clase media y baja? Exactamente, ya que el poder les da el poder necesario para criticar y hacer juzgar a las personas de clase baja. ¿Qué idea tiene usted de la clase alta y la clase baja? ¿Con respecto a qué? Una idea general, o sea, ¿por qué cree que pertenecen a esa clase? ¿Qué los distingue? ¿Qué los hace diferentes? ¿Y por qué? Bueno, hay personas que nacen de la clase alta y hay personas que se hacen de distintas maneras. Dicen dicho que bueno, es un pensamiento que escribió alguien de que detrás de cada fortuna hay un gran delito. Entonces hay personas que han hecho su fortuna a partir de cosas ilícitas y hay personas que han nacido así de tiempos remotos. Hay personas que han hecho su fortuna a base de esfuerzo propio o son deportistas, son artistas, ¿verdad? Entonces ahí no hay una cosa ilícita. Y la gente pobre, pues igual también así ha nacido. Hay gente pobre o hay gente que se ha empobrecido a base de sus actos. Esa es la idea que yo tengo, que así lo concibo. Entonces, ¿usted piensa que los factores o sea, como tu ambiente y el factor, el lugar donde te desarrollas? Yo me desarrollo. Ajá. Es como un determinante importante para las oportunidades y para definir quién eres y hacia dónde vas? En parte sí, porque dicen que cada quien labra su propio destino, ¿verdad? Uh-huh. Desde que tú tienes uso de razón de un pensamiento propio, de que eres maduro, ya tú mismo estás labrando tu propio destino. Yo voy a tomar una decisión y debo de pensar para qué voy a tomar esa decisión y las consecuencias que va a conllevar la decisión, ¿verdad? Si voy a dedicar a divertirme, pues obviamente que en mi futuro no va a ser prometedor. Y más aparte de los otros aspectos son que, por ejemplo, el gobierno pues ha sometido al pueblo, por eso dice, entre la iglesia y el gobierno, entre más ignorante el pueblo, es mejor porque los pueden controlar, ¿verdad? Se puede controlar mejor. Okay. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿por qué cree que existe la desigualdad y la división de clases? La desigualdad y la división de clases. ¿Cree que es algo político, económico, algo de educación, de valores, o es una mezcla de muchísimos? O sea, todo lo que ya es una mezcla, pero mayormente pues, es casi más, lo podría ver como político, como una especie de política. Y en cuanto a la educación, ¿usted qué piensa? ¿Que es importante y determinante para una clase y para el futuro o las aspiraciones que usted pueda tener? Claro que sí es importante para todo individuo, independientemente de la clase que sea, ¿no? No importa credo, raza ni posición social. Se supone que la educación dice que nos hace libres, ¿verdad? Sí. Porque una persona ignorante que no tiene educación es como una persona ciega, porque se hace dependiente de los demás. Ese es mi concepto que yo tengo. ¿Y
bueno, ¿usted qué haría? Bueno, ¿usted piensa que podría hacer algo para mejorar esta división y desigualdad tan grande que existe actualmente en México? Bueno, no solamente en México, en el mundo. En el mundo entero. Para mejorar su entorno, o no sé, tal vez no se pueda hacer algo usted solo. Bueno, puede hacer no algo se grande. puede hacer nada así solo, pero sí se puede aportar un grano de arena, ¿verdad? Porque pues es Pero sí puede hacer un cambio. un cambio principalmente en mi persona y en mis hijos, ¿no? En mi descendencia, darles educación y cultura, es lo principal, la base fundamental yo tengo ese pensamiento y es lo que estoy ¿Y haciendo los con mi valores? familia. ¿Qué piensa usted de los valores? Los valores son principales porque te enseñan a respetar a las personas, a tus mayores que ahorita ya prácticamente están perdidos, pero se pierden porque como la pobreza es extrema, ya el dinero no alcanza, entonces la mujer tiene que trabajar, ¿verdad? Cuando hay un matrimonio ya es insuficiente lo que percibe el marido, que es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Que trabaje el marido y que mantenga a la familia. Como no alcanza, entonces la mujer se tiene que ver en la necesidad de trabajar, y entonces va abandonando a los hijos. Entonces ya los hijos no les inculcan valores y es donde se van perdiendo. Por eso hay tanta delincuencia, drogadicción, falta de respeto hacia las personas. Y hacia ellos mismos también, ¿no? Hacia uno mismo, sí, es lo que se pierde. Bueno, pues muchas gracias, creo que eso sería todo. Ok. Muchas gracias por su tiempo. Crecí en un mundo alternativo, así que no me hables de racismo. Todos los días busco un ideal, a veces bien, no siempre mal. No creo en el odio al que es diferente. La sangre siempre tiñe de rojo, rico, pobre, bueno, malo, europeo o americano. De la clase alta y baja en general, ¿qué piensas de la clase alta y baja? ¿Qué piensas de la clase alta y baja? Pues que todas las personas son iguales y que no importa su cantidad de dinero, sino sus valores. Muy bien. Y bueno, ¿por qué consideras que pertenecen las personas tanto a la clase alta o a la baja? Por su cantidad de dinero, pero yo no creo mucho en esas cosas. Ok. Y entonces, ¿tú cuál crees que sea como que lo que importa? Pues lo que importa sería la clase de persona, porque a veces hay personas de clase alta que son muy malas, entonces sería mejor una persona de clase baja, pero con buenas modales y valores. Muy bien. Y bueno, ¿por qué crees que existe la desigualdad y la división de clases? Pues porque gente ha tenido más suerte con dinero y trabajo y cosas así. Bien. Y porque ha terminado la universidad, sí. Ok, y por ejemplo, ¿qué tan importante crees que es la educación en este? Pues la educación es lo más importante porque si quieres tener un buen trabajo debes terminar la universidad y todos tus estudios. ¿Qué? Muy bien. Bueno, ¿y qué factores entonces crees tú que influyen en tanto a las oportunidades que cada persona tiene para... Pues terminar? influye mucho el estudio, Ok. porque ha habido gente de clase baja que termina sus estudios y se vuelve gente de clase alta. Ok. Y bueno, ¿crees que tú puedas hacer algo para mejorar esta desigualdad? No, ¿No? No. ¿No crees tú que estudiando? bueno, estudiando podría yo levantar la desigualdad, pero no con todas las personas. No, o sea, es muy difícil, ¿no? Podría ayudar a las personas que me rodean, Exacto, tu entorno, ¿no? sí. Muy bien. Y bueno, pues creo que eso sería todo. Muchas gracias. ¿De qué idea tienes tú de la clase alta y de la clase baja en general? ¿Qué idea tengo de la clase alta y de la clase baja? Pues creo que la clase alta es un poco despectiva con la clase baja. Creo que la clase alta es un poco despectiva con la clase baja, mientras que la clase baja pudiera ascender a la clase media o alta, pero siempre está gastando en cosas y lujos innecesarios
como pantallas, tarjetas de crédito, siempre están endeudados y esas cosas todos permiten avanzar. Mejor hay casas muy pobres que tienen teles mucho más grandes. Ok, ¿y por qué consideras que tanto la clase alta como la baja pertenecen a esta clase? ¿Qué factores crees que influyan? Aparte de la educación, pues sí, hay mucha diferencia en el nivel socioeconómico. La educación creo que tiene que ser un factor muy importante, puesto que, para empezar, desde una persona que lee es mucho más culta que una persona que ve todo el día fútbol. Entonces no va a tener las mismas aspiraciones una persona que lee a una que solamente ve la tele. Ok, entonces tú piensas que la educación es algo determinante para... 100%. Bueno, y por ejemplo, tú en tu lugar, ¿crees que puedas hacer algo para mejorar esta desigualdad y división? Pues en realidad todos podemos hacer algo, pero nadie lo hace. ¿Y por qué crees que nadie lo hace? Porque la sociedad es muy materialista. Por ejemplo, la sociedad se mide mucho en qué teléfono traes, cuánto vale tu auto, y cómo te ven es como te valoran. Entonces yo en mi caso he recibido mejor ayuda de gente humilde que de gente adinerada. Es mucho más fácil que te cierre la puerta una gente que tiene mucho dinero por miedo a tener menos, y la gente que tiene poco dinero es más fácil que te acerque, aunque suene mal, despectivo, un taco, o te dejen quedarte una noche en su casa. Es eso. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes. Fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. ¿Qué idea tiene usted de la clase alta y de la clase baja en general? Ay, Dios. ¿Qué idea? Ay, no, pues no me he puesto a pensar en eso. Nunca he analizado eso. Siento que todos somos iguales a diferencia de la economía, ¿no? Pero no. ¿No tiene así como que una idea en general sobre esos dos tipos de personas? Pues no. ¿No? Ok, bueno, ¿por qué cree usted que las personas de clase alta y baja pertenecen a esa clase? Bueno, supuestamente las personas de clase alta son las que tienen posibilidades más de estudios y situaciones así. Las de la media, pues, no hay tantas posibilidades de superarse. Quizás sí, pero son muy, ¿cómo se dirá? Muy reprimidas, ¿no? O sea, no tienen la capacidad económica para avanzar más. Ok, entonces usted piensa que la educación es muy importante, o sea, es como un determinante para... Pues en cierta forma sí, porque si no tienes un poco más de capacidad educativa, tienes muy pocas posibilidades de avanzar. Okay. Bueno, ¿y por qué cree usted que existe la desigualdad y la división de clases? ¿Por qué creo? Pues porque, pues como te dije, sí, por la economía, ¿no? Quizá, porque... Ok, ¿y usted cree que puede hacer algo para mejorar esta desigualdad tan grande que existe entre clases? Pues sí, igual si todos tuviéramos la misma oportunidad, o sea, de no tener la división de que, bueno, por decirlo en el caso de los estudiantes, ¿no? Que muchos terminan
sus carreras y demás y no tienen la oportunidad de avanzar. ¿Por qué? Porque por lo regular siempre es ¿cómo se llama? Siempre los puestos más altos entran porque o ya tienen un familiar o cosas así, pero no por méritos propios. Okay. Entonces, ¿usted considera que la educación es algo crucial para definir hacia dónde puedes llegar? Pues yo siento que sí. Pues yo siento que sí, porque yo no estudié más allá y la verdad, pues mis posibilidades de mejoría fueron muy pocas. Entonces, si yo hubiera seguido estudiando, quizá mis posibilidades hubieran avanzado y no estuviera tan, pues en cierta forma, tan oprimida en mi trabajo. ¿Qué idea tienes tú de la clase alta y baja? En general, ¿qué ideas tienes? Bueno, siento que el dinero del país está concentrado principalmente en la clase social baja. Pues, como dicen, son muchos los ricos y pocos los pobres. Son pocos los ricos y muchos los pobres. Y bueno, en general, pues yo no soy clase alta. Yo soy lo que se podría considerar clase media, que dicen que ya va a desaparecer. Pero yo pienso eso. Y bueno, ¿por qué consideras las personas de clase alta y baja pertenecen a esas clases? Bueno, pues principalmente pues es la gente de gobierno, ¿no? La gente que está involucrada en las cosas del gobierno, que ya se sabe que tienen sueldos increíbles y pues todos los demás pues el prole, ¿no? Ok, ¿y cuál crees que sea el determinante de que una persona pertenezca a la clase alta o baja? La educación, el entorno donde te desarrollas, la economía, la política. Yo considero que es la política, porque bueno, actualmente la educación, pues sabemos que hay muchos estudiantes que están titulados, que tienen maestrías, doctorados y están sin empleo. Entonces, principalmente, pues yo creo que son los contactos que tú tengas, la gente que conozcas que esté arriba y que te pueda impulsar. Ok, ¿y crees que tú puedas hacer algo para mejorar esta desigualdad y esta diferencia de clases que es una brecha enorme, como tú habías dicho? Hay gente que se está muriendo de hambre y diputados y senadores que ganan 100,000 pesos al mes. Bueno, la verdad es que no creo actualmente que se pueda hacer nada. Digo, no sé si le vayan a poner esto. Porque ya el gobierno siento que está todo involucrado. O sea, la persona que... Bueno, ahorita, por ejemplo, con las votaciones, dices, vas a votar por el que creas que es correcto, las propuestas que tú apoyes, pero en realidad, o sea, siento que esto ya está muy manejado por los sicarios económicos, por la globalización, la llamada globalización, por el narcotráfico, entonces se me hace ya muy difícil esta situación. Ok, entonces tú no piensas que puedas hacer nada para cambiar tu entorno. No, digo, pues que nos queda que echarle ganas y estar buscando trabajo, estar buscando, o sea, moverte tú solo y conseguir buscar tu éxito, tú que sabes que lo mereces, ¿no? Y por ejemplo, para buscar tu éxito y mejorar, ¿qué puedes hacer tú como persona? Pues puedes hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que la mejor manera de conseguir éxito, pues para mí es mediante el estudio, y pues haciendo lo que más te gusta, ¿no? God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery throngs of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. People, help the people. Nothing will drag you down. Oh, and if I had to bring